Ahora nos introduciremos en el modelo conceptual correspondiente a estas aplicaciones. Veremos los distintos tipos de pantallas que se necesitan para desarrollar una aplicación para Smart Devices, los objetos que las implementan y sus relaciones. Aquí podemos ver los diferentes tipos de pantallas que se necesitan para desarrollar una aplicación para Smart Devices. El primero que vemos es el menú. Esencialmente contiene ítems que corresponden a las opciones principales que se le brindan al usuario. Puede mostrarse tanto como tabs, que es el utilizado en el caso de nuestra aplicación, pero también podemos mostrarlo como una tabla o como una lista. Volveremos sobre este punto luego. Aquí vemos una lista de elementos con los que trabajar. Esto es análogo al concepto de trabajar con los datos de una transacción. La manera de presentar la información de la lista es configurable. Lo esencial es que en esta pantalla en forma predeterminada se incluye una opción para insertar, donde se llama la pantalla de Detail con ese modo y se establece que al hacer tap sobre un elemento de la lista, automáticamente se llame en modo Display a la pantalla de Detail. Desde la pantalla de detalle de un elemento en modo Display, se permite visualizar la información detallada del elemento seleccionado por el usuario desde la lista, aunque también se puede acceder directamente. Si en esta pantalla se quieren permitir las operaciones de edición, entonces también existirá en este punto un layout para edición. Aquí vemos el layout de edición que se usa cuando queremos hacer las operaciones de edit, delete o insert. Aquí se ve como ejemplo la llamada del modo edit. Por último tenemos paneles que proveen toda la libertad para diseñar el layout sin estructuración preestablecida. Y en este caso, el desarrollador deberá implementar el layout y programar el comportamiento desde cero. En este ejemplo, vemos la pantalla de visualización de las conferencias, cuyos datos serán obtenidos a través de un Data Provider. Para implementar estas pantallas y sus funcionalidades, tenemos tres objetos. Menú for Smart Devices, que implementa el menú. WorldWidth for Smart Devices. Este es un objeto y un pattern, dos en uno. A diferencia del WorldWidth for Web, no es un archivo de instancia a partir del cual se crean objetos que implementan el típico trabajar con los datos de una transacción, sino que es un objeto que incluye en su interior esas especies de subobjetos, los que implementan las pantallas de list y de detail con todas sus secciones o tabs. Generalmente este objeto estará asociado a una transacción, pero el hecho de que sea un objeto que puede crearse desde el diálogo de creación de objetos le da la flexibilidad de poder crear todas sus pantallas de cero, cargando la información de donde se desee. Panel for Smart Devices. Son análogos a los web panels. También son análogos a cualquiera de las pantallas de list o cada sección del detail del WorldWidth for Smart Devices. La diferencia es que se crean de cero, por lo que el desarrollador tiene la absoluta libertad de colocar y quitar lo que desee y cargar los datos de la base de datos o de cualquier otro lugar. Aquí indicamos cómo el objeto WorldWidth for Smart Devices encapsula el list y el detail, y al nivel de este último, las pantallas de visualización de la información general y relacionada y la pantalla de edición de la información general. Para invocar a cada uno de los tres, list, detail en modo visualización, detail en modo edición, la sintaxis es la que se muestra, tomando como ejemplo el pattern WorldWidth for Smart Devices aplicado a la transacción speaker. Para el caso de edición, la invocación siempre es indicando la operación insert, update, delete. Volveremos sobre este tema luego. El objeto menú for Smart Devices consistirá esencialmente en ítems que especifican las acciones que serán ofrecidas al usuario. Cada una de ellas corresponderá a un evento donde se programa a quién invocar como consecuencia de elegir el ítem. Al insertar cada acción, automáticamente se abrirá la ventana Select Objects para que elijamos el objeto al que queremos invocar como resultado de esa acción. Automáticamente quedará programada la invocación en los eventos, que, por supuesto, podemos modificar. Puede haber muchos objetos menú for Smart Devices dentro de la aplicación, todas las veces que se necesite utilizar un menú. A diferencia de las aplicaciones web que permiten múltiples puntos de entrada a partir de sus URLs, las aplicaciones para Smart Devices que estarán instaladas en el dispositivo tienen un único punto de entrada. El punto de entrada debe ser un objeto main y suele ser un menú, por tanto, un objeto menú for Smart Devices.
Es por ello que los menús for Smart Devices por defecto son objetos main. Si bien cada plataforma tiene su estándar, podemos elegir que los ítems del menú se muestren en forma de tabla, que es el valor por default de los teléfonos Android, en forma de tabs, que es el default de iPhones, donde el área central aparece cargada con el objeto llamado por el primer ítem, en nuestro caso el panel Today, o en forma de list, que es el default de las tabletas. Para modificar el comportamiento default, existe una propiedad del menú for Smart Devices que permite seleccionar alguno de estos tres valores, Table, Tabs o List. Es la propiedad Control. Partiendo de la transacción Speaker, aplicarle el pattern WordWith for Smart Devices dará como resultado la creación de un objeto de ese tipo, que presentará una estructura jerárquica que implementa tanto el list como el detail. El desarrollador podrá personalizarlo, trabajando directamente sobre sus pantallas, como podemos ver en las páginas siguientes, o agregando o quitando niveles o incluso eliminando el list o el detail, o quitando o agregando sections a este último. Al aplicar el pattern a la transacción de un nivel Speaker, podemos ver que aparece un nivel que corresponde a ese nivel de la transacción con la mencionada estructura jerárquica. El detail consiste de varias secciones, la general, correspondiente a la información de ese nivel de la transacción, y una sección por cada tabla de la base de datos con información directamente subordinada, en este caso la de las conferencias en las que el speaker participa. ¿Dónde se encuentra diseñada la pantalla del list que vemos en ejecución? En el nodo list del WordWith. ¿Y dónde la pantalla de visualización del detalle de la información general de un speaker? En el nodo Section General del nodo Detail en modo View. ¿Y la pantalla correspondiente a las conferencias de ese speaker? En el nodo Section Session correspondiente a datos de la tabla subordinada a un speaker. Por último, ¿dónde está implementada la pantalla que permite las operaciones de edición? Aquella a la que accedíamos, por ejemplo, cuando hacíamos tap sobre el icono de Update de la pantalla de View. Es también en el nodo Section General, pero eligiendo la pantalla de Edit del combo inferior. Es decir, para la Section General tenemos dos layouts independientes, el layout de la pantalla de View y el layout de la pantalla de Edit. Para implementar un panel desde cero, como el de las listas de conferencias, tenemos un objeto que se parece en todo a cualquiera de los nodos del WordWith. La diferencia respecto al WordWith aplicado a una transacción es que mientras las pantallas del WordWith ya aparecen inicializadas, el panel estará por completo vacío. No tiene ningún tipo de lógica asociada. En este panel en particular, podemos ver cómo el desarrollador ha insertado en el layout un grid con variables, el cual será cargado en el evento load con los resultados que retorna un data provider.